En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a su casa en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7 panes. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedarse satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús lo despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Seguimos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en los 3 últimos años de su vida pública, y durante este camino que Él va a hacer después de salir de Nazaret, va a empezar a obrar una gran cantidad de milagros, sanaciones, liberaciones, exorcismos, resurrección de muertos. Es una gran cantidad de milagros. Algunos podrían pensar que Jesús actúa como un afán de querer lucirse. Mírenme, admírenme, vean todo lo que yo hago, como a veces nos sucede a nosotros los seres humanos, que nos gusta lucirnos para que nos miren, nos admiren. Jesús no es así. Nos dice hoy el Evangelio que Jesús sintió compasión. Esa palabra no solamente va a resonar hoy, sino también en muchas otras ocasiones. Jesús se compadeció de aquella mujer, de aquella viuda que iba a enterrar a su hijo primogénito, a su hijo único. Sintió compasión, detuvo el entierro y resucitó a aquel muchacho y se lo entregó a su madre. Sintió compasión de aquel ciego, de aquel paralítico. ¿Qué es lo que mueve a Jesús a actuar? No es el afán de lucirse, de que lo admiren, no, sino la compasión. La compasión significa sentir lo que el otro siente. Sentir lo que el otro siente. Entonces, cuando una persona es compasiva, es capaz de dolerse, de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Una persona que no tiene compasión es aquella que le da igual que esta persona esté sufriendo o no esté sufriendo. Le da igual, incluso hasta de risa le sirve la desgracia de su prójimo. Eso es una persona sin misericordia, sin compasión, que no siente en su corazón nada por el prójimo. Jesús hoy vio a una multitud. San Marcos nos dice la cantidad: 4,000 hombres. Vio aquella multitud de personas y no tenían que comer. No tenían que comer. Hay muchas personas que tratan de desvirtuar los milagros de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo, y estoy hablando de sacerdotes e incluso algunos obispos, y dicen: no, eso no fue una multiplicación de los panes, sino que Jesús empezó a decir:
¿cuánto tienen? Yo tengo 7 panes. Va, empiecen a preguntar todos, ¿cuánto tienen? Y empecemos a repartirlo. Y ve que se había. Ve, ahí ya damos un paso para el comunismo, que hay que empezar a compartir, porque compartiendo, ahí todos comen y hasta de sobra. Y se les oye bonito. Y se les oye bonito. Porque buscan con ese tipo de reflexiones hacerle ver a la gente y decirle, hermanos, la pobreza va a terminar cuando tú empieces a compartir con los demás. Entonces el milagro de Jesús no fue que hiciera aparecer pan donde no había, sino que el milagro fue que a cada quien le empezó a tocar la bolsa para que empezaran a aflojar y así todos pudieran comer. Y miren, escondido lo tenían, escondido porque sobraron una gran cantidad de canastadas de pan después de que no había nada. Y así lo predican algunos sacerdotes. E incluso cuando empiezan a hablar de exorcismo, dicen, no era exorcismo, es que era una persona epiléptica. Era una persona que tenía un problema psicológico. No tenía, si el diablo no existe. Incluso hay sacerdotes que dicen eso. El demonio no existe. El demonio lo creas tú. No existe. Pobrecitos, ¿verdad? Porque crean a un Dios tan limitado, tan reducido, que todo lo que Él hace tiene que limitarse a lo que la ciencia puede explicar. ¿Y qué es un milagro? Aquello que no se puede entender desde la ciencia, desde la razón, es algo sobrenatural. Un milagro es algo sobrenatural, aquello que está por encima de todo lo natural, como los milagros que han sucedido aquí en nuestra parroquia, por gracia de los méritos de la santa infancia del niño Jesús. ¿Cómo explicar que una persona tiene un cáncer con metástasis y que los doctores le han dicho, mire, ya no tiene cura, lo único que podemos hacer es ponerle medicamento para el dolor? Y en una novena del Divino Niño Jesús desaparece el dolor, desaparece el cáncer y no tiene absolutamente nada. Y ahorita ya pasaron que 6, 7 años y el cáncer desapareció. Pero una persona que quiera desvirtuar diría, no, eso es fruto de la fuerza de la mente, la fuerza de la atracción, ahí, eso es fruto. No existen los milagros. Pobrecitos, porque esas personas son dignas de compasión, porque tienen un Dios tan chiquito, un Dios tan pequeñito, que solamente puede hacer lo que la ciencia le permite. En cambio, para nosotros, nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios que puede hacer todo lo que Él quiera. Es un Dios que ha creado todo cuanto existe. El Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, el Dios de la vida, que puede resucitar a un muerto, levantar a un paralítico, devolver la vista a un ciego, devolver el habla a un mudo, la capacidad de oír a un sordo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios que se limita a lo que la ciencia pueda decir. No, a un Dios que viene y obra milagros, como el que hoy nos presenta el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8. Jesús que hace multiplicar 7 panes y da de comer a 4,000 hombres, y todavía sobran una cantidad de canastadas de pan. Ese es el Dios que obra por misericordia, el Dios que se compadece. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones, ¿cuál es la oración que Dios no escucha? Aquella que tú y yo no hacemos. Esa es la única oración que Dios no escucha. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé, y ni siquiera oramos, ni siquiera le pedimos. Y para poder recibir esa misericordia de Dios, tenemos que hacer como hizo el hijo pródigo, que se levantó del fango donde estaba cuidando cerdos y empezó a caminar. Y regresó a la casa del Padre, y ahí el Padre lo recibió con abrazos, besos y una fiesta. También hay algo interesante que me gusta de la lectura de hoy, y es que, ¿saben ustedes que la Eucaristía
La Eucaristía es el viático de los enfermos, así se conoce cuando se va a dejar la comunión a los enfermos, se le llama, algunas personas todavía manejan ese término, no dicen tráigame la Santa Comunión, sino tráigame el viático. El viático. Viático significa el alimento del camino. El alimento del camino. Entonces Jesús le da a toda esta gente de una manera, podríamos decir, sobrenatural, un viático para el camino, porque le da su pan, un pan que ha brotado de su oración, que Él lo ha multiplicado, un pan que les va a dar la fuerza, un pan que les va a conceder la gracia de llegar con bien hacia su destino, porque el mismo Jesús dice, hoy, si los despido así como están, se van a desmayar en el camino, no van a alcanzar a llegar hasta el final. También es un mensaje para nosotros hoy, esta multiplicación de los panes. Jesús también nos da su pan en cada Eucaristía. Por eso Jesús nos va a decir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo les daré es mi carne. Y ese pan, hermanos, es el que nos da Jesús en la Eucaristía cada día, para que podamos aguantar, para que podamos soportar. Por eso hemos dicho que un cristiano sin vida sacramental es un cristiano que no va a tener fuerzas para caminar. Y cuando venga la prueba, cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad, no va a tener fuerza para poder resistir y poder llegar hasta el final. La Eucaristía es Cristo mismo que se nos da. Es Cristo mismo que se hace uno con nosotros. Ese Dios que viene y se une a nuestra humanidad para elevarla a lo divino, para que podamos resistir a las pruebas, a las persecuciones. Hay personas que sí tienen un impedimento para comulgar, porque no pueden confesarse, porque están en unión libre, sí, pero hay personas que sí pueden comulgar, podrían buscar la confesión y no lo hacen. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque no quieren a Dios en su vida, porque no quieren que Dios sea parte de su vida. Cuando sabemos que lo que Jesús hizo en el sacramento de la Eucaristía es darnos su pan, darnos su cuerpo, darnos su sangre para hacerse uno con nosotros, y al hacerse uno con nosotros, así Dios nos vea a su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso Jesús mismo va a decir en una ocasión, ya no soy yo el que tengo que orar por ustedes, el Padre sabe lo que necesitan, porque el Padre ve a su Hijo en cada uno de nosotros. Y cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, Santa Teresa de Ávila tiene una visión en el momento que la gente está comulgando. Dios le permite ver la gracia de la Eucaristía en las personas, y Santa Teresa de Ávila dice en una exclamación, si la Santa Madre Iglesia no me enseñara que existe un solo Dios, yo creería que todos esos que vienen de comulgar son dioses, porque es tan grande la santidad, es tan grande la dignidad, que el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, San Juan Bosco y muchos santos que Dios les ha permitido ver la gracia de la Eucaristía, dicen ellos que cuando una persona acaba de comulgar, hasta los mismos ángeles se postran, se arrodillan cuando un cristiano acaba de comulgar, porque Dios va en esa persona. Es Dios mismo, es Dios mismo. Incluso un predicador, un obispo muy santo decía esto que a mí me llamó mucho la atención, y decía, si una persona está en paso de muerte y pide la unción, y a veces la santa unción va acompañada de la comunión, si la persona puede comulgar, y en ese momento muere, decía, si en ese momento muere la persona que acaba de comulgar, esa persona ni siquiera pasa por el purgatorio. ¿Por qué?
porque Dios no puede entrar al purgatorio. Y Dios se ha hecho uno con esa persona. Así lo decía, porque es Dios en la Eucaristía. Y hoy Jesús le da ese pan a esta multitud de personas para que no desmayen, para que no caigan. Pero también a cada uno de nosotros, el Señor hoy nos da su Eucaristía, su pan, su cuerpo y su sangre en este banquete que Él mismo prepara para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.